Bienvenidos a su sesión número 7 de la materia de Derecho Fiscal, de la licenciatura en Administración y Comercialización. El día de hoy vamos a empezar con nuestra unidad número 5, que serían obligaciones accesorias. De hecho, la vamos a terminar en esta sesión porque, si ustedes pueden observar, es muy corta. Más que nada, nosotros vamos a conocer las obligaciones que tiene el contribuyente. No vamos a tocar mucho la parte de las obligaciones de la autoridad porque, de hecho, hay una unidad específica donde se ven las obligaciones de la autoridad y los derechos del contribuyente. Entonces, ahorita nada más nos vamos a enfocar en cuanto a las obligaciones del contribuyente. Más sin embargo, quizás vamos a tocar muy de lado lo que vendría siendo las obligaciones de la autoridad. Nosotros vemos que las obligaciones van a nacer a partir de la relación tributaria que se va a dar entre el contribuyente y la autoridad, en donde nos dicen que la relación tributaria es la que constituye el conjunto de obligaciones que se deben el sujeto pasivo y el sujeto activo, y se extinguen al cesar el primero las actividades reguladas por la ley tributaria. Es decir, va a ser la relación que vamos a tener, acuérdense, entre sujeto pasivo y sujeto activo. El sujeto pasivo pues va a ser el contribuyente y el sujeto activo pues va a ser la autoridad. ¿Por qué se llama activo? Porque va a hacer todo lo posible por el cobro de las contribuciones, y el pasivo pues no le va a quedar ninguna otra forma más que cumplir con las obligaciones que tiene, es decir, pagarlas. Entonces, por eso se le va a llamar sujeto pasivo, sujeto activo. Y se va a extinguir esa relación tributaria cuando el sujeto pasivo, o sea, el contribuyente, pague las obligaciones que tiene ante la autoridad. Tenemos entonces que la obligación tributaria es la cantidad debida por el sujeto pasivo al sujeto activo, cuyo pago extingue a dicha obligación. La obligación fiscal se causa, nace o genera en el momento en que se realicen los actos materiales, jurídicos o de ambas clases, que hacen concreta la situación abstracta prevista por la ley. El artículo sexto, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación nos dice que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran. Entonces, nosotros, acuérdense en qué momento tenemos nosotros la relación jurídica contribuyente-autoridad. Y tenemos lo que vendrían siendo las leyes, pero en el momento, o sea, ahí están las leyes. En el momento que el contribuyente cae en el hecho generador que nos provocan las diferentes leyes, entonces en ese momento nacen lo que son las obligaciones, es decir, el pago, es decir, llevar la contabilidad, es decir, llevar declaraciones, informar a la autoridad nuestras actividades, etcétera. Pero hasta que en el momento que el contribuyente cae en esas obligaciones, entonces en ese momento nace lo que es la obligación tributaria. Los elementos de la relación tributaria, los elementos de la obligación, ahí tenemos lo que es el sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto activo está identificado por lo que es la federación, estados, entidades federativas y municipios. Y nos dice que es un vínculo jurídico que se establece entre sujeto activo y uno pasivo, cuya única fuente es la ley, por cuya realización el contribuyente se encuentra en la necesidad jurídica de cumplir con ciertas obligaciones formales y además de entregar al Estado cierta cantidad de bienes, generalmente dinero, que debe destinarse a la satisfacción de la parte del gasto público. Recuerda que el artículo 31, fracción cuarta constitucional, sí nos marca precisamente que ahora sí que todo lo que sería el pago de los impuestos debe de dedicarse exclusivamente a cubrir lo que es el gasto público del país. Por ejemplo, nosotros tenemos varias situaciones, tenemos diferentes disposiciones, podríamos decir. Tenemos lo que vendría siendo la parte de las leyes. Hasta el momento, o sea, nosotros tenemos las leyes que van a regular diferentes situaciones. Y tenemos nosotros lo que es el sujeto pasivo, que es el contribuyente, y tenemos el sujeto activo, que es la autoridad, las entidades, la federación, los municipios, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener una relación, pues, contribuyente, sí, sujeto pasivo, con la autoridad. Pero, ¿qué va a pasar? Hasta el momento
que se den los hechos generadores, hasta ese momento el sujeto pasivo va a adquirir ciertas obligaciones. Y entonces cuando cumple o cuando tiene esas obligaciones va a tener que cumplir ciertas partes que le va a estipular, ¿sí?, cumplir sus obligaciones ante la autoridad, ante Hacienda, ante el Estado, ante los municipios, etcétera, para que se cumpla y pague correctamente el pago de sus impuestos. Ahora, es muy importante que nosotros tenemos las leyes de forma genérica, pero el sujeto, hasta el momento que va cayendo en alguna de esas leyes, alguna de esas imposiciones, hasta ese momento se va dando la relación tributaria, ¿sí?, en donde el sujeto pasivo tiene que cumplir con ciertas obligaciones dependiendo los hechos generadores que vayan sucediendo. Por ejemplo, si compra y vende, pues va a tener una obligación de IVA, de impuestos sobre la renta, de IETU, etcétera, de presentar declaraciones, llevar contabilidad, etcétera. Dependiendo qué es lo que va realizando, va adquiriendo sus diferentes tipos de obligaciones. Ahora es importante mencionarles que nosotros tenemos diferentes tipos de contribuyentes. Nosotros tenemos contribuyentes muy pequeñitos y tenemos contribuyentes que serían los grandes contribuyentes. Entonces nosotros vamos a tener diferentes tipos de obligaciones para las personas que tienen regímenes muy pequeños a regímenes en cuyos ingresos van a ser ya más elevados, que vendría siendo la parte de los contribuyentes mayores. Entonces, conforme va creciendo el negocio, va cambiando de escalafón y va lógicamente adquiriendo nuevas obligaciones. Pero vamos a ir viendo más o menos dentro de las diferentes categorías cuáles vendrían siendo sus obligaciones. Nos está diciendo que los sujetos de una obligación fiscal vendrían siendo la parte del sujeto pasivo y la del sujeto activo. El sujeto activo nosotros ya lo estuvimos viendo, que es el Estado, entidades federativas, ¿sí?, lo que vendría siendo los municipios, la federación, etcétera. Y el sujeto pasivo, como nos lo marca aquí, son las personas físicas y las personas morales que están obligadas para contribuir al gasto público conforme a las leyes fiscales respectivas. Aquí tenemos que federación, ya habíamos dicho que es una persona jurídica que está constituida por la unión de diversas entidades territoriales que componen la República Mexicana. Lo que vendría siendo el Estado o entidades federativas son las partes precisamente que van a integrar una federación. Los municipios son la cédula de organización de los estados mexicanos y muchas veces ese municipio nosotros lo denominamos en el Distrito Federal lo que es la delegaciones. Entonces tenemos diferentes figuras y esas figuras cada una van a obligar en muchas ocasiones al sujeto pasivo a cumplir con ciertas obligaciones dependiendo lo que va realizando. Es decir, una persona, si nada más se dedica, por ejemplo, un estudiante, esa es una persona, pero no está obteniendo ingresos, no está haciendo negocios, no está haciendo nada de eso. Entonces, ¿qué tiene? Pues nada más él tiene la obligación de estudiar, de cumplir con la escuela, etcétera. En el momento que el estudiante pasa a formar parte de, a lo mejor de un trabajo, ya va entonces a percibir ingresos y con eso va a adquirir obligaciones. ¿Qué obligaciones va a adquirir? Pues a lo mejor pequeñas obligaciones. ¿Por qué? Porque apenas es una persona de sueldos y salarios que va a tener la obligación, si tiene 3 patrones, de presentar su declaración anual, por ejemplo. Una persona de sueldos y salarios que nada más tiene un patrón y que gana abajo de 400,000 pesos más o menos, pues no tiene ninguna obligación más que el patrón que le retenga impuestos y pagar sus impuestos respectivos. Pero si ya ese trabajador empieza a ganar arriba de 400,000 pesos, pues tiene la obligación de presentar su declaración anual. Entonces, como ustedes podrán observar, el sujeto pasivo va a tener diferentes categorías. Esas categorías van a ser desde personas que apenas empiezan a trabajar, que vendrían siendo la parte de sueldos y salarios, personas que se van a independizar y que van a empezar a lo mejor
como lo que nosotros llamamos como repecos, que serían régimen de pequeños contribuyentes, son personas que les venden al público en general, personas que a lo mejor ya cambian y se van al régimen intermedio, ¿sí? Donde van a dar sus servicios profesionales y van a hacer la parte de honorarios, personas que ya crean su empresa y se van al régimen de actividad empresarial, y personas que ya crecen todavía y ya tienen muchos ingresos y que se les van a llamar grandes contribuyentes. Entonces, si se fijan, esta pirámide, podríamos decir, va desde que tienen pocas obligaciones, como es nada más presentar su declaración anual en caso de que sus ingresos aumenten los 400,000 pesos, hasta que ya tienen que presentar una auditoría de estados financieros, precisamente. ¿Por qué? Porque sus números de activos fijos son muy grandes, porque tienen muchos empleados, o porque simplemente tienen que, el número de ingresos son mayores a los 4 millones de pesos. Entonces, ya con eso, ya tenemos la parte de grandes contribuyentes, la parte empresarial, régimen intermedio, repeco y sueldos y salarios. Aquí en medio nosotros vamos a encontrar, o aquí vamos a tener un régimen especial que vendría siendo la parte del simplificado. Este simplificado nosotros lo vamos a encontrar principalmente para las actividades básicas, que vendría siendo agricultura, ganadería, pesca, silvícola, toda esa parte, que son actividades, son un régimen que están beneficiados por ciertas concesiones que nos marca la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, algunas exenciones especiales precisamente para este régimen. Entonces, nosotros tenemos diferentes categorías y cada una de esas categorías va a tener diferentes obligaciones. Desde que tiene muchas obligaciones hasta donde tiene muy poquitas obligaciones. Entonces, dependiendo qué tipo de contribuyente nosotros estamos hablando, vamos a tener las diferentes obligaciones que nosotros vamos a tener que cumplir. ¿Ok? Y primero, nos dice que la obligación principal de todas estas personas es contribuir al gasto público. De hecho, acuérdense que nosotros, en lo que es el artículo 31, fracción cuarta constitucional, nos están diciendo que es obligación de los mexicanos contribuir a la parte del gasto público. Aquí nos lo vuelve a enfatizar, pero ahora el Código Fiscal Federal, en donde nos dice que las personas físicas y las morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este código se aplicarán en su defecto. Las personas que, conformidad con las leyes fiscales, no estén obligadas a pagar contribuciones, únicamente tendrán las otras obligaciones que establezca en forma expresa las propias leyes. Como lo habíamos nosotros considerado, una persona que es un sueldo y salario mínimo, en este caso vamos a tenerla hasta aquí abajo, pues lógicamente no va a tener ninguna obligación. ¿Por qué? Porque de hecho está ganando un salario muy pequeño, un salario mínimo. Entonces, por mismo que es un salario mínimo, pues no va a tener una retención de impuestos muy grande. De hecho, no va a tener retención de impuestos. No alcanza el monto que gana para que le retengan impuestos. ¿Por qué? Porque más o menos, pónganse a pensar, son como 60 pesos diarios por 30 días, estamos hablando de 1,800, 2,000 pesos. Entonces, 1,800 pesos pues no estaría grabado de impuestos, no alcanzaría a que le estuvieran reteniendo impuestos. Entonces, aquí pues no estaría ni pagando impuestos, no tendría la obligación de presentar su declaración anual, siempre y cuando nada más tenga un patrón en todo el año, etcétera. Entonces, esas personas son personas que nada más van a tener la pura obligación de estar inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, en el RFC, entonces, si se fijan, son obligaciones muy pequeñas a aquellas en donde los grandes contribuyentes, por ejemplo, pues ya van a tener que presentar declaraciones anuales, mensuales, declaraciones informativas, declaraciones estadísticas en cero,
llevar su contabilidad, llevar una auditoría, pedir comprobantes fiscales, etcétera. Pero ya vamos a ver un poquito más de eso a continuación. Entonces nos están diciendo, por ejemplo, que las personas morales en general, ahorita vamos a ver cuántos le tocaría a cada una de ellas, estarían sujetos a llevar una contabilidad, llevar la parte de comprobantes fiscales, es decir, la parte de sus facturas, y cuando venden, ¿no? Y cuando gastan dinero, pues de los gastos que tengan, pedir a su vez que les expidan facturas fiscales, es decir, comprobantes fiscales que deben de cumplir con ciertos requisitos que a continuación ahorita vamos a ver. Tienen que presentar declaraciones mensuales, ya sea para pagar impuestos o para decirle al fisco, oye, no me toca pagar impuestos, entonces te voy a hacer una declaración estadísticas en cero, donde yo voy a poner por qué no te estoy pagando impuestos, las razones por las cuales no te estoy pagando impuestos. Tengo lo que vendría siendo hoy en día, ya se tiene lo que serían las declaraciones mensuales referenciadas, en donde nosotros vamos a entrar al portal del SAT, vamos a entrar con su clave, con su RFC, y ya tenemos una declaración mensual en donde nos va a decir el mismo programita del SAT, oye, tienes las siguientes obligaciones, vas a presentar las declaraciones mensuales de todos estos pagos, y ya les ponemos ok, entonces ya nos van a decir, pues de ICR, ¿cuánto ganaste? ¿Cuántos fueron tus ingresos? ¿Cuánto fue el impuesto? ¿Cuál es tu pago provisional? Etcétera. De impuesto de nóminas, ¿cuánto le retuviste a los trabajadores? ¿Cuánto tuviste empleados? Etcétera. De YETU, ¿cuánto ganaste? ¿Cuántos ingresos tuviste? ¿Cuánto fueron tus deducciones? Entonces, todas esas ya van a ser las declaraciones mensuales. Se dicen referenciados porque ya entramos directamente a la página del SAT en su portal de cada una de las personas morales. Tenemos lo que vendría siendo las declaraciones informativas mensuales, que vendría siendo la parte de la DIOT y la que es la YETU. ¿Qué es la DIOT? Pues la DIOT es la declaración informativa de operaciones con terceros. Esta DIOT nosotros vamos a hacer una declaración y le vamos a decir, el proveedor con RFC, con este RFC, yo le compré 100,000 pesos. A este proveedor con RFC tal, yo le compré 80,000 pesos en este mes. A este otro proveedor con otro RFC, yo le compré 60,000 pesos. Y al final yo tuve 240,000 pesos que gasté. Y está integrado por estos 3 proveedores con estos RFCs. Entonces, esta es la declaración, famosa declaración DIOT. Esa es una declaración mensual informativa. Entonces, ya tenemos lo que es las declaraciones, ¿sí? Las mensuales y las anuales. Las mensuales, que vendrían siendo las que vamos a pagar, ya sean las referenciadas, las informativas por las cuales no pago, porque no voy a pagar, y las informativas que vendría siendo una que es la DIOT y otra que es el listado de conceptos, que es el YETU. Y aparte tenemos la declaración anual, donde nosotros tenemos que juntar todas las operaciones de la persona moral y ver cuánto es lo que le toca pagar de impuestos en forma anual. El YETU es un listado de todos los conceptos donde nosotros le vamos a decir al fisco, pues vendí tanto, cobré tanto, pagué tanto y con eso mi YETU es de tanto. Entonces, esas vendrían siendo las declaraciones que nosotros tenemos que cubrir precisamente. Ahora vamos a hablar un poquito de las obligaciones del sujeto activo. El sujeto activo tiene 2 tipos de obligaciones, las principales y las secundarias.
La parte de las obligaciones principales nos está diciendo que es la percepción o cobro de la prestación tributaria establecida por la ley en un impuesto y que el fisco debe cobrarlo, porque la ley tributaria obliga tanto al particular como al Estado. Si el fisco deja de cobrar un impuesto, está concediendo de hecho una exención que está prohibida tanto por la Constitución por las leyes ordinarias y que colocan al particular beneficiario en una situación de privilegio con respecto a las demás. Por otra parte, este hecho perjudicaría principalmente al Estado porque sus ingresos se van a ver disminuidos debido a que no van a cobrar los impuestos. Entonces aquí nos dice la obligación principal, que es precisamente cubrir o cobrar los impuestos. Y la obligación secundaria de la parte del sujeto activo son las que tienen por objeto determinar el crédito fiscal para hacer posible su percepción o controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias para evitar posibles evasiones. Es decir, nos vamos a decir cuánto es lo que realmente tengo que cobrar y de eso que tengo que cobrar, cuánto es lo que realmente estoy cobrando para ver si qué evasión es la que yo estoy teniendo. Ahora vamos a ver la parte de las obligaciones del sujeto pasivo. Principalmente la obligación principal consiste en pagar los impuestos y su obligación secundaria se puede clasificar en 3 tipos: quehacer, que vendría siendo presentar, llevar libros de contabilidad, llevar sistemas contables autorizados por las autoridades fiscales, llevar registros y documentación comprobatoria de los asientos que deba conservar por término de 10 años, el no hacer, ¿sí? Que el no hacer uso de documentos falsos que se hagan constar de operaciones inexistentes, el no omitir el entero de contribuciones que se está recaudando, reteniendo de los contribuyentes, etcétera. El tolerar, que vendría siendo aceptar visitas domiciliarias, permitir a las autoridades fiscales la revisión de los documentos contables, etcétera, ¿no? ¿Qué podemos nosotros tolerar? Eso vendría siendo las obligaciones de hacer, de no hacer y de tolerar el sujeto pasivo. Pero también tenemos otro tipo de obligaciones que vendrían siendo las obligaciones del tercero, en donde nos dice que los terceros son sujetos que aún sin la obligación de pagar los créditos fiscales tienen la obligación de hacer o de permitir, coadyuvando con la autoridad fiscal en la determinación del crédito fiscal omitido, donde nos dice que en el derecho tributario administrativo se establecen obligaciones a cargo de terceros consistentemente, principalmente en proporcionar informes al fisco respecto de las operaciones grabadas que efectúen con otros contribuyentes. Por ejemplo, en este caso sería el banco. El banco, él va a dar información a Hacienda muchas veces sobre quiénes son los contribuyentes o quiénes son las personas, los clientes que reciben depósitos en efectivo en sus cuentas. Y sobre eso, pues Hacienda va a ver qué contribuyentes son los que están cumpliendo con sus contribuciones. Y si, por ejemplo, el banco le dice, oye, fulanito de tal recibió 100,000 pesos en efectivo. Entonces, Hacienda va a buscar a fulanito de tal en su base de datos y dice, oye, pero pues ¿cómo 100,000 pesos en efectivo? Si a mí nada más me declaró ingresos por 60,000 pesos. A ver, fulanito de tal, ¿por qué tienes en tu cuentas bancarias 100,000 pesos? Explícame por qué tienes la diferencia o la inconsistencia de datos. Y entonces por eso se hace lo que vendrían siendo las famosas compulsas. Esas compulsas van a ser en donde Hacienda le va a pedir información a un tercero sobre las actividades del contribuyente. Y entonces el contribuyente pues va a Hacienda a checar lo que le dice un tercero sobre el contribuyente y con eso tiene que checar la información que le está diciendo el contribuyente que tiene. Si no, pues entonces le va a requerir información a Hacienda al contribuyente para ver por qué la diferencia de que está, por qué no le declaró 40,000 pesos si el banco me dice que tú recibiste dineros en efectivos de 100,000 pesos. A ver, ¿y por qué tu contribuyente me estás declarando que nada más tienes 60,000 pesos en tu declaración? ¿Cuál es tu diferencia de 40,000? Y ya el contribuyente va y le dice, no, pues fíjate Hacienda, que es que esos 40,000 pesos fue un préstamo que me hicieron y que estoy pagando ahorita.
Ah, ok, perfecto. Entonces, si es un préstamo, pues entonces el préstamo no es un ingreso, ¿no? Porque te lo estoy pagando a esta otra persona. A ver, entonces, vamos con la otra persona. A ver, otra persona. ¿Cómo que le prestaste a fulanito de tal? 100,000 pesos. A ver, ¿de dónde obtuviste esos 40,000 pesos, perdón? Y ya fulanito de tal va a tener que comprobar que él tuvo una pensión y que ha estado ahorrando porque le dan dinero a tal persona. Y mira, Hacienda, yo tengo todos mis comprobantes, tengo todo y no hay problema. Ah, ok, entonces ya con eso aclaró la situación Hacienda de esa diferencia que tuvo en esa compulsa. Entonces, esas vendrían siendo las obligaciones de los terceros. Tenemos las obligaciones de los contribuyentes de acuerdo al artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, en donde nos dice que las personas deberán de llevar la contabilidad observando lo siguiente, precisamente de acuerdo a esta pirámide invertida. Algunos contribuyentes de estos van a tener que llevar precisamente esa contabilidad, como podría ser en el caso empresarial, grandes contribuyentes, intermedios y repecos van a tener que llevar su contabilidad. ¿Y qué nos dice? Pues que la contabilidad debe de seguir, pues debe de estar en un programita, debe de llevar sus asientos de forma analítica, deben de llevar la contabilidad en su domicilio fiscal y sobre todo si tienen inventarios deben de llevar un control exacto de los mismos. Ahora, ¿qué nos dice de la parte de los comprobantes fiscales? Los comprobantes fiscales, como yo les había comentado, tienen que tener ciertos requisitos, como son llevar su certificado, llevar su firma electrónica. Si ese certificado nosotros lo vamos a adquirir con la firma electrónica del contribuyente. Esa firma electrónica del contribuyente la van a adquirir mediante llenado un formato, ir a Hacienda, tomarse unas huellas, que Hacienda les tomen sus huellas digitales y con eso van a obtener su firma electrónica avanzada. Y ya con esa firma electrónica avanzada, pues los contribuyentes van a poder accesar a una página de Hacienda para que con ello pues puedan adquirir lo que son sus comprobantes fiscales de diferentes formas, que después vamos a ver qué tipos de comprobantes fiscales nosotros vamos a tener que adquirir. Esos comprobantes fiscales van a tener de una u de otra forma lo que nosotros conocemos hoy en día como es un sello fiscal. Ese sello fiscal pues es una nueva tecnología que está implementando Hacienda precisamente para evitar lo que es la duplicidad en facturas. Es decir, muchas veces pues nosotros hacemos nuestras facturas con algún impresor autorizado o antes las hacíamos de esa forma. Pero muchas veces se da lo que es el mercado negro de facturas, en donde algunos contribuyentes tratan de obtener facturas de otras formas, lo que nosotros llamamos facturas apócrifas o facturas falsas, en donde no se está haciendo el gasto tal cual, sino esas facturas pues son algunas facturas que son falsas, que realmente no están comprobando, no están respaldando un gasto que está haciendo realmente el contribuyente. Entonces, para Hacienda, para evitar esa situación, pues está haciendo nuevos mecanismos, nuevas formas en las cuales va a asegurar cierta seguridad en los comprobantes fiscales, y uno de ellos es la parte del sello fiscal. También va a tener que llevar la parte de los requisitos del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, que después lo vamos a ver, y debe de estar precisamente con algunos requisitos de impresión, la parte de los requisitos fiscales. ¿Cuáles van a ser los requisitos del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación? Pues nosotros precisamente cuando llevamos o hacemos una factura, debe de tener ciertos requisitos esa factura y ustedes los deben de observar cuando les hagan una factura o cuando ustedes hagan una factura. Esos requisitos, ¿cuáles van a ser? Nosotros tenemos acá, primero, el nombre de nuestra empresa, ¿no? Empresa XSA DCB. Vamos a ponerle la dirección, su RFC, en caso de ser, luego vamos a ponerle los datos del cliente. ¿Qué datos del cliente? Igual, su nombre, su dirección completa,
considerando colonia, delegación, código postal, entidad federativa, su RFC. Vamos a tener lo que es la factura, el desglose de la factura, en donde vamos a tener que poner las cantidades del producto, una descripción del producto que nosotros vamos a estar vendiendo, el precio unitario y el costo total. De la misma forma vamos a tener que tener una suma, su IVA y su total. Y de la misma forma esa factura va a tener que llevar lo que es un sello bidimensional, su RFC aquí, va a tener que tener ciertos requisitos de impresión y con todo eso nosotros precisamente vamos a cumplir con todos estos requisitos que nos está marcando el artículo 29, fracción 29A. Aparte, nosotros tenemos que ponerle que si su pago es en una sola exhibición, ponemos aquí un pago, o le ponemos 1 de 2, o 2 de 2, o 3 de 3, o 1 de 3, etcétera. Pago en 3 exhibiciones, pago en 2 exhibiciones, etcétera. Entonces, es dependiendo cuántos pagos nosotros le vamos a hacer para poder cubrir con este total. Entonces, es importante que nosotros le demos una leidita al artículo 29A del Código Fiscal de la Federación para que nosotros podamos ver todas estas obligaciones de los requisitos fiscales, que de hecho, si no cumplen con todos esos requisitos fiscales, pues la factura se considera que no es deducible, por eso la importancia de esta factura. Ahora, otra obligación que nosotros tenemos es precisamente darnos de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes. Esta inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes se tiene que hacer precisamente en el módulo de atención del SAT, llenando lo que es un formato R1 anexo 4, llevando con un comprobante de domicilio una identificación oficial. Nosotros podemos llevar a cabo esta inscripción ante el RFC. Algunas personas que tengan la obligación de llevar su contabilidad deben de conservarla, esa contabilidad, en un domicilio. De hecho, debe de ser en su domicilio fiscal y deben de tener esa contabilidad por un plazo de 5 años desde el momento en que se presente la declaración. Es decir, por ejemplo, si ahorita yo presenté la declaración del año 2008, yo tengo que empezar a cumplir a partir de ahorita que presenté las declaraciones 5 años para que yo pueda destruir esa contabilidad. En algunas personas que dictaminen su contabilidad, o sea, que vendrían siendo la parte de los grandes contribuyentes, pueden esa contabilidad de hecho microfilmarla para que con eso nada más guarden toda la filmación de la contabilidad y no sea necesario que conserven toda la contabilidad del contribuyente, porque por lo general son muchísimos papeles. Tienen muchas veces algunas empresas que son grandes, que tienen lo que son sus sucursales. Es necesario que dentro de las sucursales tengan impresa su cédula de inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes y su inscripción ante el SAT. Ahora, la parte de las declaraciones, como yo les había comentado, la parte de las declaraciones es muy importante. Esas declaraciones las vamos a tener de dos formas, las anuales y las mensuales. Dentro de las declaraciones mensuales, nosotros vamos a tener lo que son las declaraciones que voy a pagar, las declaraciones que no pago, pero voy a tener que informar por qué no estoy pagando, y las declaraciones mensuales estadísticas, bueno, las declaraciones mensuales informativas, como es la DIOT y la YETO. Nosotros también, aparte de eso, tenemos que expedir comprobantes para algunas retenciones que nosotros hagamos, sobre todo de la ICR y en la parte del IVA.
Y nosotros tenemos que llevar, de hecho, muchas veces hacemos el pago de la PTU a los trabajadores y tenemos que expedir sus constancias de percepciones y retenciones de sueldos y salarios a los contribuyentes. Ahora, nosotros tenemos que hacer algunos trámites y para ello necesitamos utilizar lo que son las formas fiscales. Esas formas fiscales hoy en día muchas veces ya las podemos encontrar en la página del SAT, en donde nosotros ya vamos a ir directamente a la página del SAT, la llenamos ahí en la página del SAT y la mandamos a imprimir. Y ya con eso nosotros nos presentamos ante el SAT ya con nuestra forma impresa. Anteriormente esas formas eran impresas y las teníamos que ir a la papelería y comprarlas y etcétera. Pero ya hoy en día nosotros nos podemos meter a la página del SAT y generar esas formas fiscales. Ahora, hay muchas veces que hoy en día el SAT ya se está modernizando y ya utilizan no lo que son las formas fiscales, sino algunos programas autorizados que tienen unas formas o que hacen algunas formas que las utiliza Hacienda. Ya nada más no llevamos las formas, sino llevamos el archivo en donde está lleno la información que necesita el SAT para poder hacer los trámites correspondientes. Ahora, si nosotros no utilizamos esas formas fiscales, esos softwares, pues Hacienda tiene la libertad de no permitirnos realizar el trámite que nosotros necesitemos. Ahora, no llevar la contabilidad también constituye un delito y por lo tanto también pues nos pueden sancionar o llevar multas por no llevar la parte relacionada con la contabilidad. Es muy importante esa parte porque muchas veces nosotros hacemos caso omiso de llevar la contabilidad y luego nos puede llegar alguna revisión de Hacienda en donde nosotros nos pide que exhibamos la documentación tal y tal y tal y tal. Pero si no tenemos la contabilidad, pues ¿cómo podemos exhibir eso? Acuérdense que conservar la contabilidad empieza a contar a partir del momento en que nosotros estamos presentando nuestras declaraciones correspondientes, no desde el hecho que están desde la contabilidad del año 2000, ¿no? Y ahorita estoy en 2020 y pues ya si no presenté las declaraciones del año 2000, pues no voy a tener que contar a partir de que estoy presentando las declaraciones del año de ese año. A partir de ese momento empieza a contar lo que son 5 años. Por eso es importante que con esto nosotros sepamos en qué momento estamos presentando las declaraciones y a partir de ese momento que se están presentando las declaraciones, a partir de ese momento empecemos a contar nosotros los 5 años que son para poder conservar la documentación correspondiente. Ahora es importante que nosotros consideremos precisamente que muchas multas, sí, las multas también son, en algunas ocasiones son multas fuertes. Sí, no podamos decir que todas las multas son iguales, no. Por ejemplo, si nosotros podemos expedir una factura y no está bien la factura, por ejemplo, si la dirección no está completa, tenemos que fijarnos muy bien cómo nos imprimen esta factura. ¿Por qué? Porque si la dirección no está completa o no es correcta, nos puede multar la autoridad. Si nosotros expedimos una factura y tenemos nuestro RFC y el impresor se equivocó, equivocamos nosotros y expedimos una factura con un RFC incorrecto, también es una multa por esto. Entonces, ¿de cuánto vendría siendo la multa? Pues a lo mejor de 1,000 pesos, no son multas muy fuertes en esta parte. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos que presentar la parte de las declaraciones, entonces para que se den una idea, tenemos lo que son las declaraciones. Esas declaraciones, como les había comentado, son en forma mensual y anual. ¿Ok? Dentro de la forma mensual tenemos las declaraciones que son de pago, las declaraciones que son la parte de por qué no estoy pagando, razones por las cuales no pago, que serían las declaraciones estadísticas en ceros, y las declaraciones informativas, pues la DIOT y el listado de conceptos. Si nosotros no presentamos, por ejemplo, una declaración DIOT informativa,
Nos puede llegar inclusive una multa de 9,000 pesos, de 8,000 pesos. Entonces, si se fijan, no todo, por ejemplo, esta sería de 1,000 y no todo es igual, porque esta sería de 8,000 pesos por cada mes. Entonces, si nosotros nos llega una multa por no haber presentado la DIOT de enero, son unos 8,000 pesos. Si no presentamos la DIOT de febrero, son otros 8,000 pesos. Si no presentamos la DIOT de marzo, serían otros 8,000 pesos. Dependiendo las declaraciones que nos hagan falta, por cada declaración que nos haga falta son 8,000 pesos. Entonces, es muy importante que nosotros prestemos atención a estos conceptos. Ahora, es importante comentarles que las multas son cuando la autoridad se da cuenta de que hace falta algo. Si nosotros por forma obligatoria decimos, no presenté la declaración DIOT del mes de enero, pero la autoridad no se ha dado cuenta, entonces nosotros ahorita por voluntad propia presentamos esa declaración, la presentamos y ya con eso queda subsanado. O sea, antes de que la autoridad se dé cuenta, nosotros podemos corregir la situación de forma voluntaria. En ese momento no estaría causando multa, pero si la autoridad se da cuenta de que hace falta algo y nos pide que cumplamos con esa obligación, entonces en ese momento nos causa la multa correspondiente. Por eso es importante que ustedes vean qué es lo que la situación que tiene su empresa, que tienen ustedes, ponerla al corriente, cumplan con sus obligaciones que tienen, aunque sea de forma extemporánea, mientras la autoridad no se dé cuenta. Porque en el momento que la autoridad capta a un contribuyente y le pide que se ponga al corriente en esto y esto y esto, porque no lo ha presentado, en ese momento estaría causando ya, además de que tienen que cumplir con la obligación, tienen que pagar una multa correspondiente. Por eso es importante que ustedes sepan la importancia de las multas o las infracciones que deben de considerar por no presentar las declaraciones o obligaciones a tiempo. Y con eso nosotros hacemos un panorama general de la parte de las obligaciones accesorias de los contribuyentes. Vamos a tener, de hecho, nuestro siguiente tema un poco más extenso, este tema de la parte de las obligaciones de los contribuyentes, para que nosotros podamos ahondar más en el mismo. No me queda más que agradecerles la atención por esta sesión, invitarlos a que resuelvan los reactivos correspondientes a la misma y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.